Se suponía que sería un fin de semana de libertad. 3 amigos, Andrés, Martín y Juan, habían pasado meses planeando su viaje en auto a una cabaña remota en las montañas de Córdoba. La idea era simple: desconectarse de sus vidas cotidianas, escapar del caos de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad del bosque. Sin embargo, ninguno de ellos esperaba que la tan ansiada soledad se convirtiera en una pesadilla. Salieron temprano, justo cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, ansiosos por llegar a su destino antes del anochecer. El viaje fue agradable al principio. Árboles bañados por la luz del sol bordeaban la carretera, pequeños pueblos pasaban de vez en cuando, y una sensación de libertad les recorría el cuerpo. Pero a medida que se adentraban más en las montañas, la señal de celular desapareció, y las carreteras se volvieron más angostas. Alrededor de las 3 de la tarde, vieron por primera vez el coche, un sedán negro oxidado que los seguía a una distancia inquietante, con las luces encendidas a pesar de que aún era de día. Juan, que estaba al volante, lo señaló con una sonrisa nerviosa. «¿Qué pasa con este tipo? Parece que nos sigue», bromeó. Martín, sentado en el asiento trasero, miró hacia atrás. «Tal vez tiene prisa. Estamos en medio de la nada». Siguieron conduciendo, pero el sedán no los adelantaba, sin importar a qué velocidad iba Juan. El coche permanecía a una distancia inquietante, imitando cada uno de sus movimientos. No fue hasta que llegaron a un tramo desolado de la carretera que Juan murmuró: «Bueno, ya basta de esto». Aceleró, esperando perder al sedán, pero este también aceleró manteniéndose a la par. «Quizás deberíamos detenernos y dejar que pase», sugirió Andrés desde el asiento del copiloto con un tono tenso. Juan asintió, mirando la carretera vacía frente a ellos. Redujo la velocidad y se orilló a un lado. Sin embargo, el sedán negro tampoco pasó. Se detuvo a unos metros detrás de ellos con el motor al ralentí y los faros aún apuntando directamente hacia ellos. «¿Qué demonios?», murmuró Martín, su voz temblando un poco. «¿Por qué no nos pasa?». Juan apretó con fuerza el volante. «Esto es raro, sigamos». Volvió a poner el coche en marcha y el sedán lo siguió, esta vez más cerca, casi cegando con sus luces a través del espejo retrovisor. La tensión en el coche era palpable, todos echando miradas furtivas al inquietante vehículo tras ellos. Minutos después, la carretera se bifurcó. Un camino angosto y sin pavimentar aparecía como un atajo marcado por el GPS. «¿Tomamos este?», preguntó Juan, dudando al ver la pantalla. «Parece dudoso», respondió Andrés, «pero si seguimos por esta carretera, ese tipo seguirá detrás». Sin decir más, Juan giró a la izquierda, tomando el camino de tierra. El polvo se levantaba tras ellos mientras atravesaban el angosto sendero entre los árboles, que parecían cerrarse cada vez más a su alrededor. El sedán se quedó en la carretera principal. «Lo perdimos», dijo Martín, aunque su voz aún reflejaba ansiedad. Los árboles parecían acercarse a medida que avanzaban más en el bosque. El GPS comenzó a fallar, y la señal se desvaneció por completo mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, proyectando sombras cada vez más largas sobre el camino. De repente, una figura apareció en la carretera. Juan pisó los frenos, haciendo que las llantas derraparan sobre la grava suelta. En medio del camino, de pie, había un hombre. Su ropa estaba desgarrada, su rostro oculto por la penumbra. No se movía, no pedía ayuda, solo permanecía allí, mirándolos. «¿Quién demonios es ese?», susurró Andrés. Martín se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. «Quizá está perdido». Juan apretó los nudillos sobre el volante. «No me gusta esto. ¿Deberíamos regresar?». Antes de que nadie pudiera responder, el hombre dio un paso hacia ellos, lento y deliberado. Su rostro se iluminó, pálido, demacrado, con ojos hundidos que parecían atravesarlos. Entonces, sin previo aviso, comenzó a correr, lanzándose hacia el coche. «¡Acelera!», gritó Andrés. Juan pisó el acelerador, esquivando al hombre justo cuando éste golpeó el costado del coche con un golpe sordo y repugnante. Los neumáticos chillaron mientras aceleraban por el angosto camino, dejando tras de sí una nube de polvo y grava. Martín se giró en su asiento para mirar hacia atrás, su rostro pálido. «Nos está siguiendo, ¿cómo es posible?», Andrés jadeó. «Estamos yendo a más de 60 kilómetros por hora. Genial.
murmuró Martín, su voz temblorosa. ¿Y ahora qué? Antes de que alguien pudiera responder, oyeron el crujido de la grava bajo unos pies. Lentamente se giraron para mirar hacia atrás. Emergiendo del oscuro bosque, silueteado por la tenue luz del atardecer, estaba el hombre. Ya no corría, no lo necesitaba. Los tenía. ¿Qué hacemos?, susurró Andrés con el miedo apretándole la garganta. Juan intentó arrancar el coche de nuevo, pero el motor falló y se apagó. El hombre se acercaba cada vez más, sus pasos desiguales resonando en el silencio. Ahora podían verlo con claridad. Su boca estaba torcida en una grotesca sonrisa y sus ojos brillaban con malevolencia. «Necesitamos salir de aquí», dijo Martín en un susurro apenas audible. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre llegó al coche. Su rostro se presionó contra la ventana del lado del conductor, mirando directamente a Juan. Su aliento empañó el vidrio mientras susurraba: «No hay escape». Lucía y su novio Sergio llevaban horas conduciendo. Lo que comenzó como una escapada espontánea de fin de semana, rápidamente se convirtió en un viaje de pesadilla. Habían tomado la ruta larga y escénica, esperando disfrutar del aislamiento de la carretera, pero ahora, mientras el cielo se oscurecía, el encanto del campo fue reemplazado por un inquietante vacío. Las carreteras se volvían más desoladas, los pueblos más distantes, y una neblina espesa comenzaba a deslizarse desde las montañas. «Deberíamos habernos quedado en la carretera principal», murmuró Sergio, echando un vistazo al indicador de gasolina que se acercaba peligrosamente a vacío. Lucía, con los ojos pegados a la carretera, suspiró. «Lo sé, pero ya es tarde. Solo necesitamos encontrar una gasolinera». Condujeron en silencio, los faros del coche apenas penetrando la densa niebla. La radio había dejado de funcionar hacía kilómetros y sus teléfonos no tenían señal. El único sonido era el zumbido del motor y el ocasional susurro de las hojas agitadas por el viento. Cada curva que tomaban parecía la misma. Largas extensiones de carretera bordeadas por árboles que parecían cerrarse con cada kilómetro. Entonces a lo lejos apareció una luz tenue. «Allí, una gasolinera», exclamó Lucía señalando el débil resplandor que se veía adelante. Al acercarse, la estación parecía sacada de otro tiempo. Era un lugar viejo y deteriorado, con un solo letrero de neón parpadeante que decía gasolina. Las bombas de gasolina parecían antiguas, oxidadas y como si no se hubieran usado en años. Afuera, una figura solitaria permanecía de pie. Un hombre con un uniforme de mecánico sucio, de espaldas a ellos. Sergio detuvo el coche junto a la bomba mirando con recelo al asistente. «Este lugar da miedo», murmuró. Lucía asintió pero forzó una sonrisa. «¿Es esto o quedarnos varados?» Sergio salió del coche y se acercó al hombre. «Disculpe, ¿puede ayudarnos con la gasolina?» El hombre se giró lentamente, su rostro oculto bajo una gorra andrajosa que le cubría los ojos. Su voz era ronca, apenas un susurro. «Claro, lo lleno». Algo en él inquietaba a Sergio, pero asintió y retrocedió hacia el coche mientras el hombre comenzaba a bombear gasolina. Lucía bajó la ventanilla un poco. «Gracias», dijo tratando de sonar educada. El hombre no respondió. Simplemente permaneció allí con la mano en la bomba mirando el coche. Lucía notó sus ojos, oscuros, casi demasiado oscuros, como agujeros negros que absorbían la luz. Un escalofrío recorrió su espalda. «Sergio, no me gusta esto», susurró. Antes de que Sergio pudiera responder, el hombre golpeó la ventana con su mano sucia, dejando marcas de grasa en el cristal. «¿Ustedes van lejos?», preguntó, su voz áspera. «Solo estamos de paso», dijo Sergio con la voz tensa. El hombre soltó una risa baja, un sonido gutural que hizo que la piel de Lucía se erizara. «No llegarán lejos, no en este camino». El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. «¿Qué quiere decir?», preguntó, su voz temblorosa. El hombre se inclinó más cerca, su aliento empañando el vidrio. «Este camino no tiene fin para gente como ustedes». El gas se detuvo de repente con un clic. El hombre se enderezó, se limpió las manos en su uniforme grasiento y se alejó sin decir una palabra más. Sergio rápidamente regresó al coche y arrancó el motor con manos temblorosas. «Vámonos de aquí», murmuró alejándose de la estación. Mientras se alejaban, la estación desapareció rápidamente en la niebla, engullida por la noche.
pero las palabras del hombre quedaron flotando en el aire, pesadas y ominosas. La carretera se extendía ante ellos, serpenteando entre los árboles. Pero algo no estaba bien. No importaba cuánto avanzaran, nada cambiaba. Los mismos árboles retorcidos, las mismas curvas en la carretera, la misma niebla inquietante. «Sergio, llevamos horas conduciendo», dijo Lucía con pánico creciente en su voz. Sergio asintió, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Lo sé. Es como si estuviéramos atrapados en un bucle». Siguieron conduciendo, pero la carretera nunca parecía tener fin. Su entorno permanecía igual, silencioso, inmóvil y opresivo. El reloj en el tablero marcaba las 12 de la noche, congelado en el tiempo. Intentaron dar la vuelta, tomar caminos laterales, pero cada desvío los devolvía al mismo tramo de carretera. Era como si el mundo fuera solo esa carretera infinita y nada más. Horas o tal vez días pasaron. La cabeza de Lucía empezó a nadar entre el cansancio y el miedo. De vez en cuando veían algo, una sombra que corría entre los árboles, una figura que se mantenía de pie al borde de la carretera observándolos mientras pasaban, pero cuando volvían a mirar, ya no estaba. «No entiendo», murmuró Sergio, más para sí mismo que para ella. «¿Cómo podemos estar atrapados en una carretera?». Entonces los faros del coche iluminaron algo más adelante. Otra gasolinera, idéntica a la que acababan de dejar. El mismo letrero parpadeante, las mismas bombas oxidadas, la misma luz fantasmal cortando la niebla. «No», susurró Lucía con la voz temblorosa. «Esto no puede estar pasando». La respiración de Sergio se volvió entrecortada mientras reducía la velocidad. La estación era exactamente la misma, hasta la figura sombría de pie junto a las bombas. Era el mismo hombre, aún con la gorra raída, con los mismos ojos negros fijos en ellos. Sonrió, mostrando esos dientes afilados y antinaturales. «Se los dije, este camino no tiene fin». Sergio pisó el acelerador pasando velozmente por la estación, su corazón latiendo con fuerza. Lucía miró hacia atrás, sus ojos llenos de terror. El hombre seguía allí de pie en la carretera, observándolos mientras se alejaban, su figura haciéndose cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Pero entonces, justo cuando pensaron que lo habían dejado atrás, lo vieron de nuevo adelante. La misma gasolinera aparecía una y otra vez, sin importar cuán rápido condujeran o por dónde giraran. Siempre regresaban al mismo lugar. Cada vez, el hombre estaba allí, esperándolos, su sonrisa más amplia, sus ojos más oscuros. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. No había escape de esa carretera. No importaba cuánto avanzaran, cuántas veces intentaran girar o cuánto desearan despertar de lo que parecía una pesadilla. Esa carretera era su prisión y nunca podrían salir. El coche empezó a perder velocidad mientras el tanque de gasolina se vaciaba. Sergio se detuvo al costado de la carretera, sus manos temblando incontrolablemente. Lucía miró al frente, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. A lo lejos, entre la niebla, el hombre comenzó a caminar hacia ellos, lenta, metódicamente. El último sonido que escucharon fue su risa. Era tarde, mucho más de lo que Mariana había planeado estar en la carretera. Una emergencia en el trabajo la había retrasado, y ahora estaba conduciendo sola por un tramo remoto de autopista en medio de la nada. La ruta era aislada, sin luces de la calle, sin coches y sin señales de civilización. Solo una interminable extensión de asfalto cortando los oscuros y desolados bosques. El zumbido del motor de su coche era el único sonido mientras Mariana cambiaba de estación de radio, tratando de encontrar algo para hacerle compañía. Estática, viejas canciones country, y el ocasional crujido inquietante era todo lo que recibía. Finalmente, se rindió, acomodándose en el silencio mientras su mente vagaba con el peso de la oscuridad que la rodeaba. Era casi medianoche cuando lo vio, una figura de pie al costado de la carretera. Al principio, Mariana pensó que lo estaba imaginando, solo un truco de las luces del coche y las sombras jugando con sus ojos, pero a medida que se acercaba no había duda. Un hombre estaba de pie en el arcén, inmóvil, con el pulgar levantado en señal de autostop. ¿Quién haría autostop aquí?, murmuró Mariana para sí misma,
Sintió un pinchazo de culpa al pasar de largo mirando por el espejo retrovisor. El hombre no se movió, ni siquiera giró para ver cómo su coche se alejaba. Simplemente permaneció allí, su rostro oculto bajo la capucha de su chaqueta, su pulgar aún levantado. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana al sentir el peso de su presencia persistiendo en su mente. No era inusual ver autostopistas, pero había algo en él que se sentía mal. Se dijo a sí misma que era solo el aislamiento, la hora tardía haciéndola paranoica, pero aún así se alegró de no haber parado. Unos kilómetros más tarde, Mariana comenzó a relajarse. La carretera seguía desierta y comenzó a pensar en la cama cálida que la esperaba en casa. La tensión en sus hombros se relajó y centró su atención de nuevo en el largo camino que tenía por delante. Entonces, los faros de su coche iluminaron algo más adelante. Otra figura. El corazón de Mariana dio un vuelco. Era el mismo hombre. Estaba de pie al costado de la carretera de nuevo, con el pulgar levantado, en la misma posición exacta de antes. La sangre de Mariana se heló. No había forma de que hubiera llegado antes que ella. No había tomado ningún desvío. No había reducido la velocidad. Era imposible. Pasó de largo nuevamente, esta vez con los ojos fijos en el espejo retrovisor. Mientras las luces traseras se desvanecían en la oscuridad, el hombre seguía sin moverse. Mariana apretó con fuerza el volante, su mente corriendo. Tal vez era una coincidencia, se susurró a sí misma, aunque el nudo en su estómago decía lo contrario. Apretó un poco más el acelerador aumentando la velocidad, sus ojos moviéndose nerviosamente entre la carretera y el espejo retrovisor. La carretera se extendía interminable ante ella, su superficie negra desapareciendo en el vacío, pero la sensación de inquietud se pegaba a ella, envolviéndola como una manta fría. Pasaron unos kilómetros más, en un silencio tenso, y entonces, una vez más, lo vio. El autostopista estaba de pie al costado de la carretera. Esta vez Mariana gritó. Pisó el acelerador con fuerza y el coche avanzó, dejándolo atrás rápidamente. No miró atrás esta vez, no podía hacerlo. ¿Qué demonios está pasando?, jadeó con la voz temblorosa. Quería creer que todo era un juego de su mente, pero la parte racional de su cerebro sabía que no era así. No había forma de que ese hombre pudiera estar en 3 lugares diferentes a lo largo de esa carretera desierta. No había explicación lógica y eso era lo que la aterrorizaba. La autopista parecía extenderse para siempre, una cinta interminable de oscuridad que cortaba el bosque. Las manos de Mariana temblaban en el volante y su respiración era cada vez más agitada. No tenía idea de cuán lejos estaba del siguiente pueblo, pero sentía que estaba atrapada en alguna versión retorcida de la realidad, donde el tiempo no existía. Entonces vio algo a la distancia. No era el hombre esta vez, sino una luz tenue. Sintió un alivio inundarla. Era una gasolinera, un lugar pequeño y desvencijado con un solo letrero de neón parpadeante. Era antiguo, pero en ese momento, era su única esperanza de encontrar seguridad. Estacionó el coche, sus neumáticos crujiendo sobre la grava, y se dirigió hacia las bombas. No había nadie alrededor. El lugar parecía desierto, pero las luces estaban encendidas, y eso era suficiente para Mariana. Bajó del coche, sus piernas temblando, y entró. La puerta chirrió al empujarla, y una campanilla sonó en algún lugar del fondo. La gasolinera estaba tenuemente iluminada, el aire adentro rancio. Las estanterías estaban llenas de bocadillos cubiertos de polvo y revistas desactualizadas. Detrás del mostrador, estaba sentado un hombre anciano, su rostro oculto en las sombras de una luz parpadeante sobre su cabeza. Levantó la vista cuando Mariana se acercó, su expresión impenetrable. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz ronca. Mariana tragó saliva tratando de estabilizar su voz. Yo creo que alguien me está siguiendo. Un hombre ha estado parado en el costado de la carretera en diferentes lugares. El anciano no reaccionó. Simplemente la miró con sus ojos fríos y distantes. Por favor, continuó Mariana, su voz temblorosa. ¿Puede llamar a la policía? Estoy muy asustada. Finalmente el hombre se movió, alcanzando bajo el mostrador. Pero en lugar de un teléfono sacó un periódico. Lo deslizó hacia ella, sus ojos clavados en los de Mariana. No eres la primera, dijo en voz baja. Mariana frunció el ceño, confundida. Sus manos temblaron mientras tomaba el papel,
La portada estaba fechada hace 15 años. El papel amarillento crujía bajo sus dedos. El titular decía: el autostopista ataca de nuevo. Encuentran muerta a una conductora tras recoger a un extraño. Su respiración se detuvo. La foto bajo el titular mostraba un coche accidentado y abandonado al costado de la carretera. Pero lo que hizo que la sangre de Mariana se congelara fue la figura en el fondo. El autostopista, parado cerca del accidente, su rostro oculto bajo la sombra de su capucha. La voz del anciano rompió el silencio. Él ha estado ahí fuera durante años, esperando. Mariana dejó caer el periódico y retrocedió del mostrador, con el corazón latiendo en sus oídos. Salió corriendo de la gasolinera sin atreverse a mirar atrás. Se lanzó dentro de su coche, sus manos temblando mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió con vida y salió a toda velocidad de la estación. La grava volando detrás de ella. La carretera se extendía ante ella, oscura e interminable. Su mente corría, el pánico instalándose mientras comprendía el horror en el que estaba atrapada. Miró el espejo retrovisor, rezando para no verlo otra vez. Pero ahí estaba, parado en el medio de la carretera detrás de ella, su figura encapuchada iluminada por las luces traseras. Esta vez levantó la mano, no con el pulgar hacia arriba, sino con la palma abierta, como si la estuviera llamando de vuelta. Mariana pisó el acelerador, su coche avanzando por la carretera, pero sin importar cuán lejos condujera, cuán rápido fuera, sabía en el fondo que nunca podría dejarlo atrás. El autostopista siempre estaría allí, esperando por ella, o por el próximo conductor. Samuel y Clara habían estado en la carretera durante horas, tratando de llegar a la cabaña de su amigo antes de que oscureciera. Pero a medida que el sol se hundía bajo el horizonte, se dieron cuenta de que habían calculado mal el tiempo. La carretera de 2 carriles se extendía interminablemente ante ellos, rodeada de densos bosques, y la noche parecía cerrarse a su alrededor con cada kilómetro que pasaban. El GPS había perdido la señal hacía tiempo, y los pocos carteles de señalización que habían visto no ofrecían ayuda. «Deberíamos habernos quedado en la autopista», murmuró Clara, mirando nerviosa por la ventana. «No me gusta esta carretera». Samuel asintió, apretando con más fuerza el volante. «Lo sé, estamos en medio de la nada. Si no encontramos algo pronto deberíamos detenernos y esperar hasta la mañana». Un frío silencio cayó sobre ellos, roto solo por el rugido del motor y el ocasional crujido de los árboles balanceándose con el viento. La carretera estaba completamente desierta, sin otros coches ni casas, solo una interminable franja de asfalto negro. Luego, más adelante, lo vieron. Un pequeño letrero desgastado que decía: «Área de descanso a 1 kilómetro». «Gracias a Dios», dijo Samuel con alivio en la voz. «Podemos estirar las piernas y tal vez averiguar dónde estamos». Clara no respondió. Algo en ese letrero la inquietaba, pero no quería parecer paranoica. El área de descanso apareció de repente en la oscuridad, iluminada solo por una única luz de la calle que parpadeaba. Estaba vieja y descuidada, con pavimento agrietado y un edificio cubierto de grafitis que albergaba los baños y unas máquinas expendedoras. No había otros coches aparcados allí, lo que hacía que pareciera que estaban completamente solos. Samuel estacionó el coche, con las llantas crujiendo sobre la grava, cerca de los baños. «Seré rápido», dijo saliendo del coche. «¿Necesitas ir al baño?» Clara negó con la cabeza. «Esperaré aquí». Samuel asintió y se dirigió hacia el edificio, con sus pasos resonando de manera inquietante en la quietud de la noche. Clara lo observó alejarse, su corazón latiendo con fuerza por razones que no podía explicar. Miró alrededor del área de descanso vacía. El viento hacía que las hojas crujieran en los árboles cercanos. El lugar se sentía mal, demasiado callado, demasiado inmóvil. Su estómago se revolvía con una creciente sensación de temor. Pasaron unos minutos, y Samuel no había regresado. Clara revisó su teléfono. No había señal. Miró hacia el edificio nuevamente, ahora envuelto en sombras más profundas a medida que la luz de la calle parpadeaba y zumbaba. Un escalofrío recorrió su columna. Incapaz de sacudirse la sensación de que algo no estaba bien, finalmente salió del coche. El aire era frío, mordiendo su piel mientras se dirigía hacia el edificio de los baños.
Samuel, llamó, con la voz un poco demasiado alta para el inquietante silencio. No hubo respuesta. Empujó la puerta del baño de hombres. Las viejas bisagras chirriaron al abrirse. Adentro las luces eran tenues y parpadeaban, proyectando largas sombras distorsionadas sobre las paredes sucias. El lugar olía a humedad y abandono. «¿Samuel?», volvió a llamar dando un paso adentro. Pero el baño estaba vacío. El corazón de Clara se aceleró. No había señales de él, ni una sola señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. El aire estaba espeso y opresivo y el silencio era ensordecedor. Retrocedió, su respiración acelerándose, y corrió de regreso al coche. Sus manos temblaron mientras agarraba la manija y tiraba para abrir la puerta. Pero cuando se deslizó en el asiento del conductor, se quedó helada. En el espejo retrovisor vio algo, una figura de pie en el borde del bosque. Era alta e indistinta, su silueta apenas visible en las sombras cambiantes de los árboles. El corazón de Clara saltó a su garganta. Giró la cabeza para mirar por la ventana trasera, pero la figura ya no estaba. Solo los árboles meciéndose con el viento. Giró de nuevo hacia el frente, su pulso acelerado, y torpemente buscó su teléfono tratando una vez más de obtener señal. Nada. Entonces, un fuerte golpe en la ventana del pasajero la hizo saltar. Su corazón palpitaba mientras giraba lentamente la cabeza. Era Samuel, sonriendo, pero su rostro estaba pálido bajo la luz tenue. Samuel hizo un gesto para que abriera la puerta. Ella vaciló. Algo no estaba bien. La expresión de Samuel era incorrecta. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado forzada, y sus ojos no parecían los suyos. Eran oscuros, casi huecos, como si no pudiera verla realmente. La mano de Clara flotó sobre el seguro de la puerta, su mente corriendo. «¿Dónde estabas?», preguntó a través de la ventana con la voz temblorosa. La sonrisa de Samuel no cambió, solo se quedó ahí. «En el baño», respondió su voz plana. «Déjame entrar, cariño». El estómago de Clara se revolvió de miedo. «Pero yo estuve ahí dentro, y tú no estabas». Samuel no se inmutó ni parpadeó. «Abre la puerta», dijo nuevamente con una calma aterradora. El pánico aumentó en su interior, pero una parte de ella sabía, de alguna manera, que eso no era Samuel. Lo que sea que estuviera al otro lado de la ventana no era su novio. Con todo su ser gritando para salir de allí, Clara pisó el acelerador y el coche arrancó, haciendo chirriar las llantas contra el pavimento mientras se alejaba a toda velocidad del área de descanso. En el retrovisor, Clara vio cómo Samuel, o lo que parecía ser Samuel, se quedaba quieto, su sonrisa estirándose de manera imposible mientras desaparecía en la oscuridad. Y cuando miró más allá, vio a la figura en el borde del bosque, observándola, sonriendo también. La carretera parecía interminable mientras se alejaba a toda velocidad, con el corazón latiendo frenéticamente y su mente dando vueltas. No tenía idea de hacia dónde iba, pero no podía detenerse. No hasta estar muy lejos de lo que fuera que estuviera en esa parada de descanso. Horas después, cuando los primeros rayos de la madrugada asomaron por el horizonte, Clara finalmente llegó a un pequeño pueblo. Detuvo el coche en un restaurante, con las manos temblando, y entró tambaleándose. La camarera la miró al entrar, su rostro suavizándose cuando vio la expresión pálida y aterrada de Clara. «¿Estás bien, cariño?», preguntó la camarera con preocupación en su voz. Clara negó con la cabeza, todavía temblando. «Estaba en una parada de descanso. Perdí a mi novio. No sé qué pasó». La camarera frunció el ceño. «¿Parada de descanso? ¿Cuál?». Clara la describió, y el color desapareció del rostro de la camarera. Intercambió una mirada con el cocinero detrás del mostrador, y luego bajó la voz a un susurro. «Esa parada de descanso se cerró hace años», dijo en voz baja. «Nadie va allí, no después de lo que pasó». La sangre de Clara se heló. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. La camarera vaciló, y luego respondió con un susurro apenas audible. «Una pareja desapareció allí hace mucho tiempo. Encontraron al hombre muerto en el bosque, pero nunca encontraron a la mujer». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Y qué hay de él?». La camarera miró nerviosamente por la ventana antes de hablar. «Algunos dicen que todavía está ahí fuera, esperando que alguien la traiga de vuelta». El aliento de Clara se detuvo, y cuando miró por la ventana, al otro lado de la calle,
Vio la figura de Samuel, sonriendo. Rosa no era ajena a los largos viajes por carretera. Como enfermera itinerante, estaba acostumbrada a conducir por largos tramos de autopista, a menudo sola, y a horas poco habituales. Este viaje en particular no era diferente, salvo por la tormenta que había aparecido de la nada. La lluvia golpeaba con fuerza su parabrisas, los limpiaparabrisas trabajando furiosamente para mantener el camino visible mientras ella navegaba por una carretera rural vacía. No había visto otro coche en kilómetros. La oscuridad parecía tragarse la carretera y el constante golpeteo de la lluvia hacía que todo se sintiera claustrofóbico, como si el mundo se hubiera encogido a solo ella y la interminable franja de asfalto. Su teléfono no tenía señal, y el GPS había estado fallando durante la última hora. Todo lo que podía hacer era seguir conduciendo, con la esperanza de llegar pronto a un pueblo. Alrededor de las 2 de la madrugada, vio la silueta de una figura caminando al costado de la carretera, empapada por el aguacero. El pie de Rosa instintivamente se levantó del pedal del acelerador. Estaba lloviendo a cántaros, y quienquiera que estuviera allí claramente estaba solo y abandonado. Pero algo en el fondo de su mente le advirtió que no se detuviera. La figura no levantó el pulgar para pedir un aventón, ni intentó llamarla. Simplemente caminaba con la cabeza baja, completamente indiferente al torrente de agua que caía. El pulso de Rosa se aceleró cuando pasó junto a la figura. Intentó no mirar, pero sus ojos se desviaron al espejo retrovisor, y lo que vio hizo que apretara con fuerza el volante. La figura se había detenido. Ahora estaba parada completamente quieta, mirando su coche mientras se alejaba, su forma distorsionada por la lluvia. Pisó con más fuerza el acelerador, su corazón latiendo con fuerza. Algo en esa figura no estaba bien. Estaba demasiado inmóvil, demasiado calmada para la intensidad de la tormenta. El malestar se quedó con ella, acechándola como una sombra en la parte trasera de su mente. Rosa sacudió la cabeza tratando de concentrarse en la carretera. Solo era un viajero atrapado en mal tiempo, nada más. Pero la sensación de que algo no estaba bien seguía mordisqueándole los nervios. Minutos después, vio un movimiento por el rabillo del ojo. Su corazón se saltó un latido. Por un segundo, creyó haber visto algo en el asiento del pasajero, una forma oscura cambiando bajo la tenue luz del tablero. Miró de reojo, esperando ver el asiento vacío como siempre. Pero esta vez su sangre se congeló. Había alguien sentado allí. Era una mujer. Estaba empapada, con la ropa mojada y el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su cara. El agua goteaba sobre el asiento desde su ropa mojada, formando pequeños charcos. Su cabeza estaba inclinada, ocultando su rostro de la vista, pero Rosa podía sentir su presencia, fría, incorrecta. Rosa soltó un jadeo, con las manos temblorosas sobre el volante. Su primer instinto fue pisar el freno, pero algo la detuvo. Un miedo profundo y primitivo le dijo que no reconociera a la mujer, que no hablara, que no se moviera. El coche estaba en silencio, salvo por la lluvia y la respiración agitada de Rosa. Podía sentir a la mujer a su lado, el aire a su alrededor volviéndose helado, grueso con el temor. La mente de Rosa se aceleró. ¿Cómo había entrado esa mujer en su coche? ¿La había recogido sin darse cuenta? No, eso era imposible. Recordaría haber detenido el coche, recordaría haberla dejado entrar. Y sin embargo, la mujer estaba allí, sentada a su lado, en un silencio espeluznante. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en su pecho, su garganta seca, sus palmas sudorosas. Se obligó a mantener los ojos en la carretera, pero podía ver a la mujer por el rabillo del ojo, su cabeza aún inclinada, inmóvil. Los minutos se sentían como horas mientras Rosa conducía, cada nervio de su cuerpo gritando para que detuviera el coche y saliera corriendo. Pero una parte de ella sabía que si lo hacía, si reconocía a la mujer de alguna manera, sería su fin. De repente la cabeza de la mujer comenzó a girar, lenta y deliberadamente. El aliento de Rosa se detuvo en su garganta. Mantuvo los ojos pegados a la carretera, negándose a mirar directamente a la mujer. El aire se volvió aún más frío, una helada que le calaba hasta los huesos. La mujer susurró algo, suave, apenas audible sobre el sonido de la lluvia.
Rosa no pudo entender las palabras, pero el sonido de su voz hizo que se le erizara la piel. Entonces, de la nada, la voz de la mujer se volvió más fuerte, más urgente. El miedo recorrió a Rosa cuando las palabras se hicieron más claras. «Ayúdame», dijo la mujer, su voz áspera y rota, como si no hubiera hablado en años. Rosa apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, negándose a responder. «Ayúdame», repitió la mujer, ahora un gemido bajo y espeluznante. El pulso de Rosa se aceleraba, su respiración se volvía entrecortada. Quería gritar, salir corriendo del coche, pero el miedo la mantenía inmóvil. La mujer estaba demasiado cerca, y su voz llenaba el coche como una niebla creciente. Y entonces, la voz de la mujer cambió, volviéndose un gruñido gutural lleno de rabia. «Mírame», exigió la mujer. El corazón de Rosa dio un vuelco. Sabía que si miraba, si giraba la cabeza aunque fuera un poco, sería su fin. «Mírame», susurró la mujer nuevamente, su voz impregnada de algo oscuro y malévolo. Las lágrimas llenaron los ojos de Rosa mientras mantenía la vista fija en la carretera, su pie presionando con más fuerza el acelerador. La presencia de la mujer a su lado parecía engullir el coche, el aire volviéndose sofocante con el peso del miedo. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la mujer desapareció. Rosa parpadeó, su respiración llegando en jadeos entrecortados. El asiento a su lado estaba vacío. El frío que había impregnado el coche se fue, reemplazado por la humedad sofocante de la tormenta. Se orilló al costado de la carretera, todo su cuerpo temblando mientras respiraba profundamente. Miró alrededor, esperando ver a la mujer de pie fuera del coche, pero no había nada, solo la lluvia y la carretera vacía. Después de unos minutos, se recompuso lentamente y volvió a la carretera, con los ojos mirando nerviosamente hacia el asiento del pasajero cada pocos segundos. El viaje parecía interminable, y no podía sacudirse la sensación de que aún la estaban observando. No fue hasta que vio las luces de un pequeño pueblo en la distancia que se permitió relajarse. Solo un poco. Detuvo el coche en una gasolinera, las luces brillantes ofreciéndole una sensación de seguridad después de la aterradora experiencia. Cuando salió del coche se vio reflejada en el espejo lateral y se congeló. Allí, en el asiento del pasajero, había una única huella de mano húmeda. Sergio y Elena habían estado conduciendo durante horas. Su viaje de fin de semana por las carreteras secundarias de México había sido divertido al principio, pero habían tomado un giro equivocado en algún lugar, y ahora las carreteras desoladas se extendían interminablemente frente a ellos. La espesa niebla que había aparecido no ayudaba, pegándose al coche y reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. «Deberíamos haber llegado a algún pueblo ya», murmuró Elena, entrecerrando los ojos mientras miraba por la ventana. Sergio apretó el volante. La tensión entre ellos era palpable. «Lo sé. Ya ni siquiera estoy seguro de si estamos en la carretera correcta. El GPS no ha funcionado en kilómetros». Como si fuera una señal, el teléfono de Elena parpadeó. Aún sin señal. «Genial», dijo suspirando. «Estamos perdidos, es de noche y casi no nos queda gasolina». Condujeron en silencio durante lo que pareció una eternidad, la niebla opresiva haciendo que todo se sintiera surrealista y desorientador. El paisaje se había convertido en nada más que árboles interminables y campos desolados. No había pueblos, ni gasolineras, solo la carretera y la bruma. Entonces, de la nada, apareció un cartel de neón parpadeante en la distancia. «Mira», Elena señaló, «un motel». El alivio los envolvió cuando Sergio desaceleró el coche y se metió en el estacionamiento de grava frente al destartalado edificio. Las letras de neón brillaban débilmente, formando las palabras «motel descanso» y «vacantes». El motel parecía un lugar olvidado, el tipo de sitio que no había visto huéspedes en años. La pintura se estaba desconchando, las ventanas estaban cubiertas de suciedad y los pocos coches en el estacionamiento parecían viejos y oxidados. Pero no tenían otra opción. «Nos quedaremos aquí esta noche», dijo Sergio apagando el motor. «Dormimos un poco y por la mañana averiguamos dónde estamos». Tomaron sus bolsas y se dirigieron a la recepción. El interior del vestíbulo estaba impregnado de un olor a humedad. Había un pequeño timbre en el mostrador,
y Sergio lo hizo sonar 2 veces. Después de una pausa larga e incómoda, apareció una mujer desde la parte trasera. Era alta y delgada, con una piel ceniza y ojos cansados. ¿Una habitación para esta noche?, preguntó la mujer, su voz áspera y ronca. Sergio asintió. Sí, solo por una noche. La mujer les entregó una llave oxidada con el número 7 grabado en ella. Habitación 7, al final del pasillo. La salida es al amanecer. Sin decir más, la mujer desapareció en la penumbra del edificio, dejando a Sergio y Elena solos. Ambos notaron cómo el aire en el motel parecía más pesado, casi opresivo. El pasillo que conducía a su habitación estaba tenuemente iluminado, con bombillas que parpadeaban y proyectaban sombras extrañas en las paredes agrietadas. Cuando finalmente llegaron a la habitación número 7, Sergio abrió la puerta y entraron. El espacio era pequeño y olía a aire estancado. La colcha de la cama estaba descolorida y las paredes tenían un tono amarillo enfermizo. Bueno, es solo por una noche, dijo Elena intentando sonar optimista mientras arrojaba su bolsa sobre la cama. Sergio no respondió. Estaba demasiado concentrado en la extraña sensación que había invadido el lugar desde que entraron. Algo no se sentía bien. Era como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo que los observaba. Sacudió la cabeza y se desplomó en la cama chirriante. Sí, solo una noche. Estaremos fuera de aquí al amanecer. A medida que avanzaba la noche, ni Sergio ni Elena pudieron dormir. El aire en la habitación parecía volverse más frío y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Elena se retorcía en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda, pero había algo que la mantenía despierta, una sensación persistente que no podía quitarse. Alrededor de las 2 de la madrugada un sonido llegó desde afuera, un leve rasguño como uñas arrastrándose por la madera de la puerta. Sergio se incorporó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Elena ya estaba despierta, mirando la puerta con el rostro pálido. ¿Escuchaste eso?, susurró. Sergio asintió deslizando sus pies fuera de la cama lo más silenciosamente posible. Agarró una lámpara de la mesita de noche, sosteniéndola como si fuera un arma mientras se acercaba a la puerta. El rasguño se detuvo. El silencio fue aplastante. Entonces llegó un golpe fuerte. 3 golpes agudos que resonaron en toda la habitación. Sergio se congeló, con la mano en el pomo de la puerta, pero algo le dijo que no debía abrirla. ¿Quién está ahí?, preguntó su voz temblorosa. No hubo respuesta. Otro golpe, más fuerte, más insistente. Sergio, no lo hagas, susurró Elena con la voz temblando. Algo anda mal. Sergio se apartó lentamente de la puerta con el pecho agitado por la adrenalina. Después de unos momentos de silencio, decidió mirar por la mirilla de la puerta. Al hacerlo vio a un hombre, vestido con ropa oscura, que intentaba forzar la entrada. Sergio retrocedió rápidamente, su rostro pálido. «Es un tipo tratando de entrar», dijo, su voz quebrada por el pánico. Elena se levantó rápidamente y ambos comenzaron a buscar algo con lo que defenderse. La situación no dejaba lugar a dudas. Estaban siendo acechados por alguien peligroso. Durante varios minutos se mantuvieron en silencio absoluto, escuchando los intentos del intruso por abrir la puerta. Los golpes continuaron de forma intermitente, seguidos por intentos de girar el pomo. La adrenalina de Sergio aumentó con cada sonido. De repente los golpes cesaron. Durante un tiempo que les pareció interminable, solo se escuchaba la respiración agitada de ambos y el zumbido débil de la bombilla parpadeante. ¿Se fue?, preguntó Elena con la voz apenas audible. Sergio asintió aunque no estaba seguro. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero la amenaza no había desaparecido del todo. Sabían que aún corrían peligro. «Tenemos que irnos», dijo Sergio mientras comenzaban a empacar apresuradamente sus cosas. Cuando salieron al pasillo, una sensación de hundimiento los invadió. El motel estaba en completo silencio, demasiado silencio. Las pocas habitaciones que habían estado ocupadas antes, ahora estaban oscuras, y los coches en el estacionamiento parecían como si no se hubieran movido en años. Cuando llegaron a su coche, la niebla parecía más espesa, arremolinándose a su alrededor como humo. La atmósfera opresiva del motel parecía aferrarse a ellos, incluso cuando llegaron al coche y se metieron adentro. Sergio luchó por poner las llaves en el contacto, sus manos temblando. El motor rugió a la vida,
y salieron del estacionamiento sin mirar atrás. No fue hasta que estuvieron a varios kilómetros de distancia cuando Elena se atrevió a hablar. ¿Quién crees que era ese hombre?, preguntó, su rostro pálido. No lo sé, respondió Sergio, todavía tratando de procesar lo que había pasado. Solo sé que tenemos suerte de haber escapado. Condujeron durante horas en un silencio tenso, la niebla adelgazando lentamente a medida que el amanecer se acercaba. Finalmente, vieron un cartel de un pequeño restaurante y decidieron detenerse, desesperados por algo de normalidad. El restaurante era cálido y acogedor, y estaba lleno de gente, el contraste perfecto con el espeluznante motel que habían dejado atrás. Mientras se sentaban y pedían café, Sergio miró a la camarera y le preguntó, ¿sabe algo sobre un lugar llamado el Motel Descanso? Nos quedamos allí anoche y tuvimos una experiencia muy extraña. La camarera frunció el ceño confundida. ¿Motel Descanso?, preguntó. Ese lugar es conocido por ser un escondite de criminales. Hubo algunos incidentes en el pasado. Sergio y Elena intercambiaron miradas de horror. Comprendieron que habían sido víctimas de un intento de robo o algo peor, y que el peligro había sido mucho más real de lo que pensaban. Se suponía que iba a ser un viaje sencillo. 2 amigos, Tomás y Julián, cruzando México en coche para visitar a la familia de Julián. Habían planeado todo perfectamente, con paradas en pequeños restaurantes y atracciones al borde de la carretera. Pero como ocurre con cualquier buen plan, las cosas no salieron tan bien como esperaban. Habían estado conduciendo por un tramo desolado de la autopista durante horas, sin señal en sus teléfonos y sin ningún signo de civilización. El indicador de gasolina había estado descendiendo lentamente hacia vacío, y su ansiedad crecía con cada kilómetro que recorrían. Justo cuando estaban a punto de perder la esperanza, una luz parpadeante apareció a lo lejos. Mientras se acercaban más, se dieron cuenta de que era una vieja y descuidada gasolinera, de esas que parece que no ha tenido clientes en décadas. Un único cartel de neón parpadeante que decía «Abierto» iluminaba la ventana, pero el resto del lugar estaba oscuro y sucio. «No tenemos otra opción», murmuró Julián metiendo el coche en el estacionamiento lleno de grietas. Las bombas de gasolina oxidadas y el pavimento agrietado eran el menor de sus problemas en ese momento. Gasolina era gasolina, y estaban desesperados. Tomás salió del coche. El aire frío de la noche le recorrió la columna vertebral mientras miraba a su alrededor, notando lo aislado que estaba el lugar. «Este lugar me da mala espina, amigo», dijo en voz baja. Julián asintió. «Sí, pero llenamos el tanque y nos largamos de aquí rápido, dentro y fuera». Tomás se dirigió hacia la puerta del frente de la estación de servicio mientras Julián comenzaba a cargar gasolina en el coche. La vieja puerta de madera chirrió cuando Tomás la empujó, y el sonido resonó en la inquietante quietud de la noche. El interior era aún peor que el exterior. El polvo cubría los estantes y las luces fluorescentes parpadeaban, emitiendo un zumbido constante. El aire estaba cargado con el olor a humedad, y un antiguo ventilador giraba perezosamente en una esquina. Detrás del mostrador estaba sentado un hombre, encorvado con la espalda vuelta hacia Tomás, mirando algo en el suelo. Tomás aclaró su garganta. Necesitamos pagar por la gasolina». El hombre no se movió. Tomás frunció el ceño y se acercó un poco más. «¿Hola?» Lentamente el hombre giró la cabeza y el estómago de Tomás se revolvió. La piel del hombre era pálida y flácida, con signos de que llevaba mucho tiempo sin dormir. Sus ojos estaban hundidos profundamente en su cráneo, como si el agotamiento le hubiera pasado factura. Pero lo que inquietaba a Tomás era la mirada distante y perdida del hombre, como si no estuviera del todo consciente. «Bomba 5», susurró el hombre con voz áspera. «Solo efectivo». Tomás tragó saliva, de repente lamentando haber entrado. De acuerdo». Dejó unos billetes arrugados en el mostrador y retrocedió lo más rápido que pudo, sintiendo la mirada inexpresiva del hombre clavada en él hasta que estuvo fuera de la puerta. Julián seguía llenando el tanque cuando Tomás llegó al coche. «Ese tipo es rarísimo, hermano», dijo en voz baja. «Vámonos de aquí rápido». «Casi termino», respondió Julián mirando hacia el horizonte oscuro.
También lo siento, este lugar está raro. Justo cuando la bomba hizo clic, señalando que el tanque estaba lleno, las luces en la estación de servicio parpadearon y se apagaron por completo. El cartel de neón abierto se apagó, y toda la estación quedó envuelta en la oscuridad. Julián y Tomás se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos mientras el aire a su alrededor parecía volverse más frío. La única luz provenía de la luna, apenas visible a través del cielo cubierto de nubes. De repente la puerta de la estación de servicio chirrió, y el hombre de adentro salió, moviéndose de manera rígida y extraña. Se quedó junto a la puerta, mirando en su dirección. El corazón de Julián latía con fuerza en su pecho. «Entra en el coche ahora», susurró, sin apartar la vista del hombre. Tomás no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia el lado del pasajero y cerró la puerta de golpe, mientras Julián se subía rápidamente al asiento del conductor. El motor rugió a la vida, y Julián pisó el acelerador, saliendo disparado del estacionamiento lo más rápido que pudo. Condujeron por la autopista alejándose rápidamente de la inquietante gasolinera que desaparecía en la distancia. El silencio en el coche era espeso, ninguno de los dos hablando mientras trataban de procesar lo que acababa de pasar. Después de varios minutos, Tomás finalmente rompió el silencio. ¿Qué le pasaba a ese tipo? No lo sé, respondió Julián apretando el volante. Pero algo no estaba bien, muy mal. Tomás asintió, mirando por el espejo retrovisor. Julián, ¿qué demonios? Su voz temblaba. Julián lo miró alarmado. ¿Qué pasa? Los ojos de Tomás estaban fijos en el retrovisor, su rostro pálido. ¿Hay alguien detrás de nosotros?, dijo mirando a lo lejos. Julián echó un vistazo rápido y en la oscuridad creyó ver las luces de otro coche acercándose desde la distancia, pero la visibilidad era escasa. No podía distinguir quién lo seguía, pero la sensación de peligro aumentó. «Dale más rápido», exclamó Tomás. Julián pisó el acelerador tratando de perder al vehículo que parecía seguirlos. A medida que avanzaban, la carretera se volvía cada vez más estrecha y desolada. El miedo los envolvía. Finalmente, al tomar una curva pronunciada, el coche detrás de ellos desapareció de la vista. Respiraron aliviados por un momento. ¿Ya lo perdimos?, preguntó Tomás mirando por la ventana. Creo que sí, respondió Julián todavía nervioso. Condujeron en silencio por un buen rato intentando calmarse después del incidente. Ninguno de los dos podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir, y esa inquietante sensación de que alguien los había estado siguiendo no se disipaba del todo. Tomás y Sara habían estado conduciendo durante horas, atrapados en un interminable tramo de autopista desértica. Era medianoche, y su regreso de una reunión familiar se estaba haciendo más largo de lo esperado. De vez en cuando, un arbusto rodante cruzaba la carretera, y el único sonido que rompía el silencio era el ruido de las llantas sobre el pavimento resquebrajado. «Deberíamos habernos detenido en el último motel», dijo Sara, mirando cansada por la ventana del coche. Tomás sacudió la cabeza. Parecía un lugar peligroso. Además, ya estamos a mitad de camino. Sigamos avanzando. El GPS había perdido señal hacía millas, y sus teléfonos estaban muertos desde que el sol se había puesto. Aún así, Tomás estaba seguro de que estaban en el camino correcto. La carretera era recta y aparentemente interminable. ¿Qué podía salir mal? Pasó una hora cuando Sara vio algo a lo lejos. «Tomás, mira», exclamó entrecerrando los ojos hacia el parabrisas. Tomás redujo la velocidad a medida que se acercaban a lo que parecía un hombre de pie al costado de la carretera, con el pulgar alzado en señal de autoestopista. Su silueta era apenas visible en las luces delanteras, pero parecía tener más o menos la misma edad que ellos, tal vez unos 30 años, desaliñado y cubierto de polvo. «¿Lo recogemos?», preguntó Sara, con una ligera duda en su voz. Tomás frunció el ceño, sopesando la decisión. Recoger a un autoestopista en medio de la nada nunca era una buena idea, pero algo en el hombre parecía desesperado, casi suplicante con la mirada. «No podemos dejarlo aquí», dijo Tomás finalmente, y desaceleró hasta detenerse. El autoestopista corrió hacia la ventana del lado del pasajero y se inclinó. De cerca, se veía mal. Su ropa estaba desgarrada y sucia, y su cara estaba pálida,
casi enfermiza, pero su sonrisa era amplia y agradecida. «Gracias», dijo el hombre, su voz baja y áspera. «Llevo horas aquí». Sara forzó una sonrisa, aunque algo dentro de ella gritaba que algo no estaba bien. «¿A dónde te diriges?» «A cualquier lugar donde haya gente», respondió subiendo al asiento trasero. «Solo necesito alejarme de aquí». Tan pronto como cerró la puerta, el ambiente dentro del coche cambió. Sara intercambió una mirada con Tomás, pero ninguno de los dos dijo nada. El hombre permaneció en silencio durante un rato, mirando por la ventana mientras la carretera se desvanecía en el desierto oscuro. Después de unos minutos, habló de nuevo. «No deberían detenerse por nadie», dijo en voz baja, aún mirando al desierto. Tomás lo miró a través del espejo retrovisor, confundido. «¿Qué quieres decir?» Los ojos del hombre se encontraron con los de Tomás en el espejo y por un breve momento, algo en su mirada cambió, algo inquietante. «Aquí afuera hay gente peligrosa», continuó, «y no les gusta que los molesten». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. «¿Quiénes?» El hombre no respondió. Solo sonrió, esa misma sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Se giró nuevamente hacia la ventana y el coche quedó en un silencio tenso. Tomás aceleró, deseando dejar atrás esa extraña sensación, pero el malestar en el coche seguía creciendo, como si una presencia invisible los mantuviera en alerta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El hombre volvió a hablar, esta vez más bajo, casi susurrando. «Pronto los encontrarán». Sara se giró en su asiento con el corazón latiendo con fuerza. «¿De quién hablas?» El hombre no respondió. El silencio se hizo más incómodo hasta que, súbitamente, notaron que un coche se acercaba a ellos desde atrás, sus luces iluminando el camino. Tomás observó el vehículo en el retrovisor, notando que estaba acelerando para alcanzarlos. «Tomás, acelera», dijo Sara con una creciente sensación de peligro. Tomás pisó el acelerador, pero el coche tras ellos también lo hizo. Las luces se acercaban cada vez más. «¿Qué está pasando?», preguntó Sara asustada. El hombre en el asiento trasero no dijo nada, solo miraba hacia el coche que lo seguía, su sonrisa desaparecida. La tensión creció a medida que Tomás aceleraba lo más rápido que podía. El coche detrás de ellos continuaba siguiéndolos de cerca. Después de varios minutos de persecución a alta velocidad, Tomás tomó una curva pronunciada en una carretera secundaria. Finalmente, las luces del coche detrás de ellos desaparecieron. Respiraron aliviados, pero el miedo seguía presente. Tomás detuvo el coche en un pequeño claro, ambos jadeando por la adrenalina. Miraron al hombre en el asiento trasero, que ahora tenía una expresión seria. «Esas personas no son de fiar. Si yo fuera ustedes, me aseguraría de no detenerme por más tiempo». Tomás y Sara intercambiaron miradas, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. «Gracias por el consejo», dijo Tomás algo incómodo, «pero creo que aquí es donde debes bajarte». El hombre asintió lentamente, abrió la puerta y se bajó del coche. Antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia ellos. «Cuídense». Y sin más se alejó caminando hacia la oscuridad. Tomás y Sara lo observaron desaparecer en la distancia, sin saber realmente quién era ese hombre o qué acababa de pasar. Cuando arrancaron el coche de nuevo y continuaron su camino, no pudieron sacudirse la sensación de que aún estaban en peligro. La advertencia del extraño seguía resonando en sus mentes mientras las millas pasaban y la oscuridad del desierto los envolvía. Había sido un largo día en la carretera para Melissa y su novio Christian. Su viaje improvisado por las carreteras rurales y los caminos pintorescos había comenzado como una divertida escapada, pero lo que empezó siendo una aventura ahora se sentía como una pesadilla. El sol se había puesto hacía horas y no habían visto otro coche en lo que parecía una eternidad. «Necesitamos parar por la noche», dijo Melissa mirando por la ventana al vacío oscuro. «Hemos estado conduciendo demasiado tiempo». Christian suspiró echando un vistazo al indicador de gasolina, que estaba peligrosamente bajo. «Lo sé. Espero que encontremos algo pronto. Mis ojos ya no aguantan más». Justo cuando las palabras salían de su boca, divisaron un letrero débilmente iluminado al costado de la carretera. Las letras de neón parpadeaban débilmente. «Motel Montaña».
Habitaciones disponibles. El edificio parecía viejo, el tipo de lugar que probablemente no había visto una renovación en décadas, pero al menos era un lugar para descansar. Supongo que esto es lo que hay, murmuró Christian, estacionando el coche en el aparcamiento de grava. Los faros del coche iluminaron el frente del edificio. Un pequeño y desgastado motel con apenas unas pocas habitaciones y una máquina de refrescos rota. No había señales de vida. Melissa frunció el ceño. No me gusta este lugar. Siento que algo anda mal. Christian sacudió la cabeza. Solo será por una noche. Mañana por la mañana ya estaremos de vuelta en la carretera. Entraron en el vestíbulo, donde los recibió un leve olor a moho. En el mostrador de recepción había una pequeña campana, que Christian tocó 2 veces. Después de una larga y incómoda pausa, apareció un hombre desde la parte trasera. Era alto, delgado, con ojeras profundas y una mirada cansada. ¿Una habitación para la noche?, preguntó el hombre con una voz áspera. Christian asintió. Sí, solo por una noche. El hombre deslizó una llave oxidada con el número 7 grabado. Al final del pasillo. La salida es al amanecer. Dejaron el vestíbulo en silencio, ambos sintiendo una incomodidad creciente. El largo y estrecho pasillo que conducía a su habitación estaba mal iluminado, con bombillas que parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes agrietadas. Finalmente llegaron a la habitación número 7. Christian abrió la puerta y entraron. El cuarto era pequeño y olía a aire rancio. La colcha de la cama estaba descolorida y las paredes eran de un amarillo enfermizo. Melissa intentó sacudirse la sensación de incomodidad que la acechaba, diciéndose que solo era un viejo motel deteriorado. Nada más. Voy a darme una ducha, dijo Christian, lanzando su bolsa sobre la cama. Tal vez me despierte un poco. Melissa asintió y lo vio desaparecer en el pequeño baño. Se sentó en el borde de la cama y sacó su teléfono, esperando encontrar señal, pero no había. La sensación de aislamiento se intensificó a medida que se quedaba sentada, y entonces notó algo extraño. Un ruido bajo, apenas audible al principio, pero que se hizo más fuerte cuanto más escuchaba. No venía del baño, sino de algún lugar de la habitación. El corazón de Melissa comenzó a acelerarse mientras miraba alrededor buscando la fuente. Fue entonces cuando lo vio, una rejilla de ventilación en la esquina del techo. El ruido era más fuerte ahora, como un susurro incomprensible, pero demasiado bajo para entenderlo. Un escalofrío recorrió su columna. Melissa se acercó a la rejilla, inclinándose para escuchar con atención. De repente lo entendió. Voces. Alguien estaba al otro lado. Retrocedió con la piel erizada de miedo. «Christian», llamó con voz temblorosa. «Christian, ven aquí». Christian salió del baño secándose la cara con una toalla. «¿Qué pasa?». Melissa señaló la rejilla. Hay alguien ahí». Escuché voces. Christian frunció el ceño, se acercó a la rejilla y escuchó por unos segundos. Luego sacudió la cabeza. «No oigo nada». «Te juro que escuché voces», insistió Melissa, su pulso acelerado. «No me lo estoy imaginando». Christian suspiró. «Debe ser solo el sistema de ventilación o tuberías viejas. Este lugar está en ruinas». Melissa no estaba convencida. Los susurros eran demasiado claros. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, mientras intentaban dormir, Melissa no podía conciliar el sueño. La habitación era demasiado silenciosa y la incomodidad persistía. Cada crujido o ruido la ponía nerviosa. De repente el susurro volvió. Sus ojos se abrieron de golpe y se incorporó en la cama con el corazón latiendo desbocado. Provenía de la rejilla, esta vez más claro. Sin despertar a Christian, se deslizó fuera de la cama y se acercó a la rejilla, decidida a entender lo que sucedía. Se detuvo justo debajo, conteniendo el aliento. Esta vez escuchó una conversación susurrada. Hablaban de la habitación, de ellos. Eran varias personas y parecían discutir en voz baja. Melissa retrocedió lentamente, el miedo apoderándose de ella. Sacudió a Christian para despertarlo. «Tenemos que irnos, ahora». Christian, medio dormido, se quejó. «¿Qué? ¿Por qué?» «Escuché a alguien, están aquí y nos están observando», insistió Melissa con el pánico en la voz. Christian se incorporó de golpe, pero antes de que pudiera responder, ambos escucharon pasos fuera de la puerta. Eran varios moviéndose con sigilo. Ambos se congelaron.
Los pasos eran lentos, pero claramente alguien estaba afuera. Christian se levantó rápidamente y comenzó a recoger sus cosas. «No podemos quedarnos, vámonos». Agarraron todo lo que pudieron y corrieron hacia la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro, como si las luces hubieran sido apagadas deliberadamente. Avanzaron con cautela, con los pasos persiguiéndolos por el pasillo, y justo antes de llegar a la salida principal, una sombra se movió frente a ellos, bloqueando la salida. Christian, sin pensarlo dos veces, empujó la puerta de emergencia y ambos salieron corriendo hacia el coche, las piernas temblando de miedo. Encendieron el coche y arrancaron sin mirar atrás. El aire frío de la noche y el rugido del motor fueron lo único que escucharon mientras se alejaban del motel. Condujeron en silencio, ambos aterrados por lo que acababa de pasar, pero sabían que habían escapado de algo mucho más siniestro de lo que podían haber imaginado. La noche estaba cargada con una espesa niebla inquietante mientras los cuatro amigos, Julio, Laura, Diego y Sofía, emprendían lo que se suponía iba a ser un viaje divertido y espontáneo. Habían oído hablar de un tramo desolado de carretera conocido como la Ruta 66B, una vía olvidada por el tiempo, pero famosa por ser un lugar peligroso debido a la actividad de bandas y criminales. Lo que empezó como una emocionante aventura, pronto se convirtió en una pesadilla. El grupo había ignorado las advertencias. «Es solo una carretera, ¿verdad?», dijo Diego con confianza, su sonrisa reflejada en el espejo retrovisor. Eran jóvenes, intrépidos y buscaban emociones fuertes, pero a medida que el sol se hundía bajo el horizonte y la carretera se adentraba más y más en la naturaleza salvaje, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Pasaron horas, y la tranquila autopista comenzó a sentirse cada vez más aislada. El GPS perdió la señal, dejándolos conduciendo a ciegas en la oscuridad. El paisaje a su alrededor se transformó, dejando de parecerse a cualquier cosa familiar. Árboles esqueléticos y densos se alzaban a ambos lados del camino, sus ramas proyectando sombras largas y siniestras. La niebla se espesaba, tragándose el coche por completo. No habían visto otro vehículo en kilómetros. Julio, al volante, apretaba el agarre, sus nudillos blancos de tensión. «Chicos, ¿dónde estamos?», preguntó Sofía en voz baja, revisando su teléfono que ya no mostraba señal. Laura echó un vistazo nervioso por la ventana, tamborileando los dedos en la puerta. «Deberíamos haber llegado a una gasolinera o algo ya. Esto no tiene sentido». Diego soltó una risa nerviosa, intentando aliviar la tensión. «Vamos, es solo un poco de niebla. Estaremos bien». Pero su voz delataba la creciente duda que empezaba a sentir. De repente las luces delanteras del coche parpadearon y el motor emitió un ruido antes de apagarse. Julio maldijo por lo bajo, llevando el coche al arcén. El vehículo quedó en silencio. La oscuridad los rodeaba presionando desde todas partes. «¿Qué demonios?», murmuró Julio intentando girar de nuevo la llave en el encendido, pero el motor no respondía. Estaban varados, justo cuando el pánico comenzaba a instalarse en el grupo. Una luz apareció a lo lejos. Un leve resplandor parpadeante al final del camino. El alivio se apoderó de todos. «Tal vez sea una casa, o alguien que pueda ayudarnos», sugirió Laura. Sin otra opción, tomaron una linterna y comenzaron a caminar hacia la luz distante. La carretera estaba inquietantemente silenciosa. El único sonido era el crujido de la grava bajo sus pies. A medida que se acercaban, quedó claro que no era una casa. Era una gasolinera vieja y deteriorada. Su única bombilla parpadeante proyectaba un inquietante brillo amarillento. La estación parecía abandonada, con ventanas rotas y bombas de gasolina oxidadas. Un cartel colgaba torcido sobre la puerta, con letras apenas legibles. «Última parada». Diego soltó una risa nerviosa. «Esto no se ve nada bien». Julio avanzó y empujó la puerta, que crujió al abrirse. El olor fue lo primero que notaron. Madera podrida y algo metálico. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. Estantes cubiertos de polvo y telarañas. Bocadillos olvidados. Sin embargo, había algo inquietante en el lugar. Una atmósfera de peligro que flotaba en el aire. «Necesitamos encontrar un teléfono», dijo Julio revisando el mostrador.
De repente, Laura señaló algo inesperado. Un diario viejo, con la cubierta de cuero desgastada y agrietada, abierto sobre el mostrador. La curiosidad pudo más que el miedo y Sofía se acercó para hojear las páginas. La escritura era irregular, como si el autor hubiera estado asustado. Las palabras que leyó hicieron que su sangre se helara. Si estás leyendo esto, no sigas adelante. La gente desaparece en esta carretera. Si ves algo extraño, no te detengas. Sigue conduciendo. Sofía se quedó pálida mientras leía en voz alta. El grupo intercambió miradas de preocupación. De repente, Diego se congeló, su rostro pálido. ¿Escucharon eso? El grupo se quedó en silencio. Un ruido bajo y rítmico, como pasos acercándose desde afuera, resonaba en la oscuridad. El corazón de todos comenzó a latir más rápido. Sofía se aferró al brazo de Julio. Tenemos que irnos ahora. Salieron corriendo de la gasolinera, sus corazones latiendo con fuerza. Al llegar al exterior, vieron que ya no estaban solos. Varias figuras se movían en la penumbra, acercándose lentamente. Las siluetas parecían hombres, pero sus movimientos eran calculados, tensos. ¡Corre al coche!, gritó Julio, sin apartar los ojos de las figuras. Los amigos corrieron, tropezando mientras intentaban llegar al coche. Las figuras comenzaron a moverse más rápido, persiguiéndolos. Los amigos se metieron en el coche, jadeando, mientras Julio intentaba arrancar el motor desesperadamente. El motor rugió con vida, y Julio pisó el acelerador escapando por la carretera. Las figuras desaparecieron en la niebla mientras el coche avanzaba a toda velocidad. ¿Qué demonios era eso?, jadeó Laura mirando hacia atrás. Diego, con los ojos desorbitados, no pudo evitar temblar. No sé, pero parecían como si nos estuvieran cazando. Condujeron por horas, sin detenerse, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. El miedo y la confusión no los abandonaban, pero sabían que habían escapado de algo mucho peor de lo que podían comprender. Cuando finalmente vieron las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, ninguno de ellos pudo contener el alivio. Detuvieron el coche en una gasolinera más moderna, completamente agotados. Mientras salían del coche, ninguno de ellos habló. Solo se miraron, sabiendo que habían estado en peligro real. El diario había advertido sobre lo que pasaba en esa carretera. Lo que habían visto no eran fantasmas o criaturas, sino algo mucho más siniestro. Personas peligrosas que acechaban en la ruta, buscando a aquellos que se atrevían a detenerse. Sabían que habían tenido suerte de salir con vida. Se suponía que sería un viaje corto, solo un pequeño desvío por una carretera rural que Google Maps había sugerido como una ruta más rápida. Marcos y Sara iban de camino a una escapada de fin de semana en las montañas, esperando tener un descanso relajante de sus agitadas vidas en la ciudad. Pero cuando giraron en esa carretera angosta y agrietada, no tenían idea de que estaban entrando en territorio desconocido y peligroso. Lo primero que notaron fue lo silencioso que estaba todo. Demasiado silencioso. El habitual zumbido del tráfico lejano, los pájaros cantando o el susurro de las hojas, todo había desaparecido, reemplazado por un silencio inquietante. Los árboles que bordeaban el camino eran densos y altos, inclinándose hacia el interior, oscureciendo el cielo y creando un ambiente claustrofóbico. Sara frunció el ceño mientras miraba por la ventana. Esto no me parece bien. ¿Estás seguro de que este es el camino? Marcos miró el GPS que seguía funcionando, mostrando la pequeña línea azul que indicaba que estaban en la ruta correcta. Todo está bien, es solo un atajo. Saldríamos de aquí en poco tiempo. Pero el tiempo parecía estirarse. La carretera continuaba por kilómetros, serpenteando entre los árboles sin señales de vida, sin otros coches, sin casas ni letreros. Pasó 1 hora, luego 2. El teléfono de Sara fue el primero en perder la señal, seguido rápidamente por el de Marcos. El GPS se congeló y la carretera parecía no tener fin. Los nervios de ambos comenzaron a desmoronarse a medida que el sol, que alguna vez estuvo alto en el cielo, empezó a hundirse detrás de los árboles, proyectando largas sombras sobre el camino. «Tenemos que dar la vuelta», dijo Sara con la voz tensa. «Esto no me gusta y estamos perdidos». Marcos asintió, con el rostro pálido. Detuvo el coche y se quedaron sentados por un momento, rodeados por ese inquietante silencio.
Entonces, sin previo aviso, el motor del coche chisporroteó y se apagó. ¡Qué demonios! Marcos giró la llave, pero el motor no respondía. Lo intentó de nuevo. Nada, ni un solo clic. ¿En serio?, dijo maldiciendo por lo bajo. La voz de Sara se elevó. El pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Aquí? ¿Justo aquí? ¿Qué hacemos? Marcos, frustrado, salió del coche para revisar el motor. El aire afuera era más frío y pesado. Mientras miraba bajo el capó, un ruido leve, como el crujido de pasos en la maleza, llamó su atención. «Sara, ¿escuchaste eso?», preguntó con cautela. Desde el interior del coche, Sara lo miró con los ojos muy abiertos. «Marcos, vuelve al coche ahora». Sin necesidad de más advertencias, Marcos cerró el capó y se dirigió al coche. Pero antes de llegar, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Al borde del bosque, apenas visible en la luz menguante, había una figura. Era un hombre, vestido con ropa desaliñada y sucia, que lo miraba fijamente. No parecía estar perdido ni necesitar ayuda. Solo lo observaba en silencio, lo que hizo que la situación se volviera aún más desconcertante. Marcos, con el corazón latiendo rápido, caminó rápidamente de vuelta al coche y cerró las puertas. «Hay alguien ahí afuera», dijo en voz baja, tratando de no alarmar a Sara. «¿Qué?», preguntó ella girando la cabeza hacia la oscuridad. Sí, estaba parado en el borde del bosque. No parece estar aquí por casualidad. Justo en ese momento, el motor del coche volvió a arrancar de repente, como si nada hubiera pasado. Sin mirar atrás, Marcos pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad por la carretera. A pesar de que habían dejado atrás la figura, ambos estaban inquietos. La carretera, que antes parecía vacía, ahora se sentía aún más amenazante. Los árboles se cerraban a su alrededor y la oscuridad parecía tragarlos. «¿Crees que nos está siguiendo?», preguntó Sara, su voz temblando. Marcos echó un vistazo al retrovisor, pero no vio nada. «No lo sé, pero algo no está bien». Después de conducir durante lo que parecieron horas, vieron una casa a lo lejos, a un lado de la carretera. Era vieja y derrumbada, con ventanas rotas y un letrero colgante que decía «Posada Carmine». Las luces dentro de la casa parpadeaban débilmente. «¿Deberíamos detenernos?», preguntó Sara con una mezcla de duda y desesperación. Marcos dudó. Sabía que necesitaban gasolina, pero todo en esa casa gritaba peligro. Sin embargo, no tenían muchas opciones. El coche ya estaba casi sin combustible, y detenerse parecía inevitable. «Solo será por unos minutos», dijo Marcos. «Vamos a ver si alguien puede ayudarnos y nos vamos». Al detenerse en el terreno de grava, el coche se apagó por completo, sin señales de volver a arrancar. Los dos se miraron, sus corazones latiendo más rápido de lo que querían admitir. Sin ninguna otra opción, salieron del coche y caminaron hacia la casa. El aire se sentía más pesado, cargado de una abrumadora sensación de peligro. La puerta de la casa se abrió sola, revelando un pasillo oscuro y apenas iluminado. «Hola», llamó Marcos, pero no hubo respuesta. Ambos entraron con cautela. El interior estaba deteriorado. El papel tapiz amarillento se caía de las paredes, y el olor a moho impregnaba el aire. Mientras avanzaban, se encontraron con un hombre en la penumbra. Vestía ropas sucias y desaliñadas, y sostenía una linterna que iluminaba su rostro demacrado. «¿Qué hacen aquí?», preguntó el hombre, su voz baja y tensa. Marcos trató de explicar la situación, pero algo en los ojos del hombre le dijo que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. «No deberían estar aquí», dijo el hombre. «Este lugar no es seguro para forasteros». Antes de que pudieran reaccionar, el hombre sacó un arma, apuntándoles con firmeza. «Entraron en el lugar equivocado», dijo con frialdad. «Vayan a la cocina, rápido». Marcos y Sara, con el miedo apretándoles la garganta, obedecieron. Sabían que habían caído en manos de alguien peligroso. El viaje, que comenzó como una escapada relajante, se había transformado en una lucha por sobrevivir. Era una noche fría y húmeda cuando Gregorio y Amelia se dispusieron a pasar un fin de semana de campamento en lo profundo del bosque. Los árboles densos formaban un túnel sobre el antiguo camino de grava, mientras su coche avanzaba, con los faros apenas cortando la espesa niebla que se había instalado. Gregorio había oído hablar de un campamento apartado, lejos de los senderos concurridos,
lo que parecía perfecto para un fin de semana tranquilo y alejado de todo. Sin embargo, cuanto más se adentraban en el bosque, más incómoda se sentía Amelia. Algo en el lugar no se sentía bien, aunque no lograba identificar qué era. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto?, preguntó Amelia mirando el GPS, que había perdido la señal hacía más de una hora. Sí, estoy seguro. Solo está más lejos de lo que pensaba, respondió Gregorio con tono despreocupado, mientras se concentraba en las curvas del camino. El camino continuaba interminablemente, y cuanto más avanzaban, más aislados se sentían. No había señales, no había otros coches, solo árboles altos y torcidos que parecían cerrarles el paso. La radio no captaba nada más que estática, y ni sus teléfonos ni el GPS mostraban señal alguna. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron a un pequeño claro, donde un viejo cartel de madera apenas visible bajo los faros indicaba «Campamento del Bosque Negro». Las letras estaban descoloridas y astilladas como si nadie hubiera tocado ese lugar en años. Gregorio aparcó el coche y ambos salieron al aire frío y húmedo de la noche. El ambiente era sofocante y la niebla se aferraba a ellos como una manta mojada. «Este lugar me da mala espina», murmuró Amelia mirando a su alrededor. Los árboles se alzaban amenazantes, y el suelo estaba cubierto de hojas mojadas y maleza descuidada. Gregorio se encogió de hombros mientras montaba la tienda. «Es solo un poco espeluznante porque está muy callado. No hay nadie cerca que nos moleste. ¿No es eso lo que queríamos?». Amelia intentó sonreír, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Encendieron una pequeña fogata y se sentaron en silencio, escuchando el crujir de las llamas. Pero a medida que avanzaba la noche, el bosque alrededor se volvió más opresivo. La luz de la hoguera apenas iluminaba más allá de unos pocos metros, y Amelia sentía como si los árboles les estuvieran observando. Entonces, justo cuando comenzaba a relajarse un poco, lo escuchó. Un sonido bajo y profundo, como una rama rompiéndose, pero demasiado cercano. «¿Lo escuchaste?», preguntó Amelia, tensándose de inmediato. Gregorio levantó la vista del fuego y frunció el ceño. «Probablemente solo es un animal. Estamos en el bosque, recuerda». Pero a Amelia no le convenció la respuesta. Algo en ese sonido no parecía natural. Ambos se quedaron en silencio, escuchando, pero el ruido no volvió. Sin embargo, la sensación de que no estaban solos persistía. A medida que la noche avanzaba, intentaron dormir en la tienda, pero cada pequeño sonido exterior hacía que Amelia permaneciera en alerta. El viento entre los árboles, el crujir de ramas, todo parecía demasiado cercano. Gregorio dormía profundamente, pero Amelia seguía con los ojos abiertos, hasta que de repente lo escuchó de nuevo. Pasos pesados, como si alguien estuviera caminando alrededor de su campamento. Amelia sacudió a Gregorio para despertarlo. «Gregorio, alguien está ahí fuera», susurró con el corazón latiendo con fuerza. Gregorio, adormilado, intentó calmarla. «Debe ser un animal, Amel». Antes de que pudiera terminar, ambos escucharon claramente un sonido pesado, justo afuera de la tienda. Gregorio se incorporó rápidamente con el rostro pálido. Agarró un pequeño cuchillo de camping de su mochila, mientras trataba de mantener la calma. De repente la tienda se desplomó. Alguien había cortado las cuerdas, derrumbando la estructura sobre ellos. En medio del caos de telas cayendo, Amelia gritó cuando sintió como Gregorio era violentamente arrastrado fuera de la tienda. Salió a rastras, buscando desesperadamente a Gregorio en la oscuridad, pero todo lo que vio fue a varias figuras moviéndose entre los árboles. Eran hombres, no animales. Vestían de manera desaliñada, con ropa sucia y rostros que apenas se distinguían en la penumbra. «¡Gregorio!», gritó Amelia mientras las figuras se alejaban con él en brazos. Ella quiso correr, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sabía que era peligroso, que si hacía un movimiento en falso, ellos también irían por ella. Con las piernas temblorosas, logró esconderse detrás de unos arbustos y observó cómo las figuras desaparecían con Gregorio, llevándolo hacia la oscuridad del bosque. El sonido de los pasos se desvaneció en la distancia. Amelia se quedó inmóvil, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, hasta que el silencio la rodeó de nuevo. Supo entonces que tenía que escapar. Luchar no era una opción. Esos hombres eran muchos, y ella estaba sola.
Cuando finalmente amaneció, la luz del día no trajo consuelo. Gregorio seguía desaparecido, y todo lo que quedaba era su campamento destrozado y las huellas que se adentraban en el bosque. Amelia sabía que si intentaba seguirlas, lo más probable es que no volvería. Con una mezcla de miedo y desesperación, corrió sin mirar atrás hasta llegar a la carretera. Nadie creyó su historia al regresar a la civilización, pero Amelia sabía lo que había pasado. Habían cruzado el territorio de personas peligrosas, y Gregorio había sido su víctima. Ella nunca volvió a acampar. Sabía que en esos bosques no estaban solos, y que quienes controlaban esos lugares seguían acechando, esperando a la próxima víctima que se adentrara demasiado.